el programa de hoy desde Roma, sabiduría, delicadeza y entrega, virtudes de Benedicto XVI, destaca el Papa Francisco en el solemne funeral esta mañana. Santo súbito o santo ya, gritan miles de católicos en el funeral del Papa Benedicto XVI. Un mundo de vida y no de muerte, donde el amor venza, pidió el Papa Benedicto en su último mensaje público. Los ritos de exequias ayudan a los católicos a afrontar la muerte, explica un sacerdote experto en liturgia. Un tierno Papa Benedicto rompe los esquemas de los jóvenes en las jornadas de Colonia, Sydney y Madrid, recuerdan los chicos de entonces. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Roma. A las 9:30 de la mañana inició el rito de exequias del Papa Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre último. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos informa. El Papa Francisco despidió esta mañana a Benedicto XVI en un histórico y multitudinario funeral en la Plaza de San Pedro del Vaticano, al que acudieron al menos 70.000 personas de todo el mundo. Momentos antes del comienzo de la misa, el cuerpo de Benedicto XVI fue llevado desde la Basílica de San Pedro hasta la plaza, ante el aplauso de miles de fieles. Más tarde, Monseñor George Ganswein, quien fue su secretario personal hasta el momento de su muerte, besó el féretro. Cabe destacar que se trata de la primera vez en la historia de la Iglesia que un pontífice celebra el funeral de un papa emérito. En su homilía, el Papa Francisco se refirió a Benedicto XVI y dijo que es el pueblo de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, también nosotros hemos venido con el perfume de la gratitud y el bálsamo de la esperanza para mostrarle una vez más el amor que no muere. Queremos hacerlo con la misma sabiduría, ternura y devoción que Él nos dedicó a lo largo de los años. Juntos queremos decir: Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, amigo fiel del esposo, que tu alegría sea completa al escuchar su voz, ahora y siempre. Definitivamente, per sempre la sua voce. Aseguró querer hacerlo con la misma unción y sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Por último, deseo que el gozo de Benedicto sea perfecto al oír definitivamente y para siempre la voz del Señor. Poco antes de que el ataúd con el cuerpo de Benedicto fuera ingresado a la Basílica de San Pedro rumbo a las Grutas Vaticanas, el Papa Francisco se puso de pie para tocar el ataúd y rezar sentidamente. Posteriormente, Benedicto XVI fue enterrado en la tumba donde se encontraba originalmente Juan Pablo II antes de ser trasladado a la Basílica. El Papa emérito, considerado por muchos como doctor de la Iglesia y uno de los grandes teólogos del último siglo, fue despedido al grito de Santo súbito, el grito que anima a declarar santo a Benedicto, similar al que se oyó el 8 de abril de 2005 durante el funeral de Juan Pablo II. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Eddie, de acuerdo a los datos que nos acaba de compartir Almudena, ¿el Papa Benedicto XVI podría ser declarado santo ya? Bueno, los precedentes que tenemos son San Pedro de Verona, que fue canonizado a los 337 días después de su muerte, y el segundo más rápidamente canonizado fue el querido santo franciscano San Antonio de Padua, un año después de su muerte. O sea que depende verdaderamente de que haya una fama difundida de santidad y que el Papa reinante Francisco quiera hacerlo. Muchas gracias, Eddie, por los datos que nos has compartido. Ahora les contamos que desde el 31 de diciembre, en que murió el Papa Benedicto XVI, Roma no ha sido la misma. La llegada de feligreses de todas partes del mundo para ver al Papa rompió todas las rutinas. Veamos cómo pasaron los momentos previos al entierro de Benedicto XVI. Desde el amanecer fueron llegando los fieles a la Plaza San Pedro del Vaticano para dar el último adiós a Benedicto XVI.
Una espesa niebla envolvió el Vaticano, mientras los equipos de protección civil y la policía montaban detectores de metales y vallas para llevar a los peregrinos a la plaza. Miles de fieles llegaron con pancartas en mano, banderas, recuerdos y mucho recogimiento. Así esperaban despedirse del Santo Padre. Lo que deja es un gran ejemplo de contemplación de la literatura espiritual y teológica y sobre todo su gran humildad. Para mí eso es lo que significó y es una gran emoción para mí estar aquí hoy y vivir esta emotiva experiencia. Benedicto XVI significa roca sólida para la Iglesia. Él es una verdadera inspiración para los seminaristas de mi generación y todos leemos sus obras en el seminario y muchos de sus libros nos son asignados para leer, y como un hombre que vivió durante el concilio y cambió la Iglesia tanto como él lo hizo, es realmente asombroso estar aquí. Para mí era cimentar la fe en la Iglesia, porque pienso que el Papa Juan Pablo II abrió los brazos, el Papa Benedicto XVI cimentó la doctrina de la fe y el Papa Francisco él vuelve a abrir los brazos. Entonces para mí el Papa Benedicto es solidez, es verdad, es humildad, es entrega. O sea, creo que no hay palabras para explicar lo que es el Papa Benedicto para nosotros y nunca nos vamos a terminar de enterar lo que es él para lo que significó para la Iglesia. También se presentaron delegaciones oficiales de Italia y Alemania. El Papa Benedicto nació en la región de Bavaria. Estamos parados aquí, esperando para entrar. Benedicto fue miembro honorario de nuestra asociación de hermandades y ahora estamos aquí para presentarle nuestros últimos respetos. Estamos aquí para estar con él hoy, el difunto Papa Emérito Benedicto XVI. Hemos preparado una pancarta con la leyenda Papa Benedicto Magno, ya que fue un grande, tanto desde el punto de vista humano como por su humildad, ya que renunciar a un pontificado no se da todos los días, entonces se necesita humildad, y también desde el punto de vista teológico, un grande. El obispo Joseph Zeng, sentenciado en China por defender la libertad, pudo llegar a Roma con un pasaporte temporal. Fue uno de los 400 obispos que concelebraron la misa de funeral del Papa Benedicto XVI. Los restos del Papa Benedicto XVI fueron enterrados en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro. Veamos los detalles del ritual de exequias previstos solo para el clero en los momentos finales. Miércoles 4 de enero, Basílica de San Pedro, preparando el cuerpo del Papa Benedicto para su entierro. El obispo Genswein es uno de los prelados que cubren el rostro de Benedicto XVI. Al lado del cuerpo colocan el palio, distintivo de un papa. En el ataúd, dentro de una pequeña bolsa, colocan las medallas y monedas acuñadas durante su pontificado. Luego sellan el cilindro de metal que contiene el rollito, que es un texto escrito en latín que describe la trayectoria del sumo pontífice. El rollito también va dentro del ataúd junto al cuerpo de Benedicto XVI. Luego de la misa de funeral presidida por el Papa Francisco, hoy 5 de enero, el ataúd con el cuerpo de Benedicto XVI fue trasladado a las grutas vaticanas debajo de la Basílica de San Pedro. En la víspera, los obreros dejaron listo el lugar. El cuerpo de Benedicto XVI fue depositado en triple ataúd, tradicional para los papas, uno de madera de ciprés, otro de zinc y el tercero de roble. En la sepultura participaron decenas de personas cercanas al Santo Padre, entre ellas el arzobispo alemán Georg Genswein, quien fue secretario personal de Benedicto XVI. Los restos mortales del Papa Benedicto XVI descansan desde hoy en la tumba donde fue sepultado originalmente su predecesor y amigo, San Juan Pablo II. Nos vamos hasta España para entrevistar al padre Francisco Torres, sacerdote de la diócesis de Plasencia y profesor de liturgia. Con él hablaremos sobre cómo los ritos de exequias o los funerales ayudan a comprender el sentido cristiano de la muerte. Es ante el reciente fallecimiento del Papa Benedicto XVI, enterrado hoy en las grutas vaticanas. Padre Francisco Torres, es un gusto verlo. ¿Nos podría explicar primero cuál es la importancia de las exequias o ritos funerales ante un cuerpo que ya no tiene vida?
Bueno, pues lo primero, destacar que estamos ante una de las obras de misericordia que la Iglesia siempre ha enseñado, que es dar sepultura a los muertos. Y por tanto, nosotros ante el cadáver de un hermano fallecido, en este caso el Santo Padre, el Papa Benedicto emérito, Papa emérito Benedicto XVI, pues hacemos ese deber de piedad que es dar sepultura cristiana. Esa es la razón por la que los cristianos nos situamos ante el misterio de la muerte con una serie de ritos que nos hablan de la Pascua de Cristo, que nos hablan de ese paso de esta vida mortal a esa vida eterna a la que estamos llamados y que Jesucristo con su muerte y su resurrección ya nos ha ganado. ¿Cuáles son los momentos del rito funerario? Bueno, pues vamos, por ser resumido, podemos decir que los momentos fundamentales del rito de exequias son tres. Uno es la procesión hacia la iglesia, que es signo de esa peregrinación que durante la vida mortal hemos hecho hacia el cielo, y en ese momento es el sacerdote el que sale a la puerta a recibir al cadáver, a hacer una última oración por él antes de darle entrada por última vez al templo. Después se celebra la misa o el rito de exequias que se haga, que está en el ritual, y al final los dos ritos, digamos, más llamativos son la aspersión del agua bendita y el perfume, el del incienso con el que se rodea, con el que se inciensa los despojos, los restos inertes de la persona a la que estamos enterrando, antes de salir ya por última vez en procesión hacia el cementerio donde recibirá cristiana sepultura. Padre, ¿y cuál es el significado del agua bendita y el incienso que nos comenta? Bueno, pues el significado del agua bendita y del incienso forma un conjunto también con el encendido del cirio pascual, que es otra novedad del ritual de exequias, ¿no? El agua bendita nos invita a hacer memoria, a recordar el bautismo con el que ya fuimos ganados para Cristo, sepultados en su muerte y también unidos a su resurrección. Y por tanto, ya desde entonces, desde el bautismo, tenemos esa semilla de vida eterna que ahora con la muerte eclosiona y se convierte en una realidad. Y el incienso, como dice la monición propia del ritual, también nos recuerda ese carácter iniciático cristiano, porque el incienso es continuación del crisma recibido en el bautismo, del crisma recibido en la confirmación, pero también nos recuerda la dignidad de ese cuerpo humano, porque no hay que olvidar que ese cuerpo que estamos enterrando es el cuerpo con el que la persona nació, creció, vivió, trabajó, amó, fundó su familia. Si fue sacerdote, en este caso papa, ejerció su ministerio, pero es el cuerpo con el que rezó. Por tanto, ese cuerpo, como dice San Pablo, fue templo del Espíritu Santo. Y esa es la dignidad que tiene, y esa es la razón por la cual se inciensa. Repito, esto unido al encendido del cirio pascual, que es esa luz de Cristo, esa luz de vida, de esperanza, que ilumina las tinieblas de la muerte, las tinieblas del corazón. Así es, Padre Francisco Torres, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Del Papa Benedicto solo salían palabras sabias. Escuchemos un fuerte mensaje que dejó al mundo mientras agradecía con la mayor calma por su aniversario número 65 de ordenación sacerdotal. El 28 de junio del 2016 en el Palacio Apostólico fue la última vez que el Papa habló ante un micrófono. Gracias. Son las palabras de la Eucaristía, de la acción de gracias por excelencia. Esta palabra, Eucharistomen, nos reenvía a la Eucaristía, aquella dimensión. Dios ha transformado en gracia y así en bendición la cruz, el sufrimiento, todo el mal del mundo. Y así ha transformado la vida y el mundo. Y nos da cada día el pan de la verdadera vida. Gracias a la fuerza de su amor. Queremos insertarnos en esta acción de gracias del Señor y así recibir la novedad de la vida
y ayudar a la transustanciación del mundo, que sea un mundo no de muerte sino de vida, donde el amor ha vencido la muerte. Gracias a todos. Que el Señor os bendiga. Gracias, Santo Padre. Hacemos una pausa y al volver, un tierno Papa Benedicto rompe los esquemas de los jóvenes en las jornadas de Colonia, Sydney y Madrid. ¿Recuerdan los chicos de entonces? Ya regresamos con más información. Ahora escucharemos a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina, y al profesor Marcelo López, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria en España. Ellos opinan sobre cuál es el legado que nos deja el Papa Benedicto XVI a los cristianos del siglo XXI. Escuchemos. Yo creo que la vida del Papa Benedicto ha sido una vida ejemplar. Y podríamos decir que su lema episcopal, colaboradores de la verdad, lo intentó plasmar y vivir aún en la dificultad que le ha costado justamente por ser fiel a la verdad, de dar un paso al costado en su renuncia como papa, pero sirviendo siempre a la Iglesia. Creo que el legado es un hombre de Dios. Realmente uno tiene la sensación de que ha muerto un santo, un hombre de fidelidad a la Iglesia, de amor a la Iglesia, de pasión por la verdad, con una humildad extraordinaria, con una sencillez. Yo creo que el legado es eso, un buscador de la verdad en la caridad, en la fidelidad a lo que Dios le iba pidiendo, y un papa que pasa a formar de los grandes papas que hemos tenido en los últimos años. Realmente, sí, la mejor definición para mí es un hombre de Dios, sencillo, profundo, buscador de la verdad y viviendo de acuerdo a esa verdad, con las implicancias que eso implica hasta el final. Bien, si hablamos del legado de Benedicto XVI, yo creo que la primera idea en la que nos tenemos que centrar es en su visión de la Iglesia. Él insistió mucho, desde muy joven, de la Iglesia como camino hacia Dios y como lugar de encuentro con Cristo. Y toda su actividad dentro del papado y todas sus intervenciones tenían siempre presente esta idea. Ya desde el Concilio Vaticano II y posteriormente, cuando luchó contra algunas visiones teológicas que eran demasiado mundanas y tendían a enfrentar a la Iglesia. Toda visión de la Iglesia debe de estar centrada en esta idea. La Iglesia es el camino de encuentro, el camino para ir hacia Dios y el lugar de encuentro con Cristo. Por otro lado, otro tema importante es su propio lema como pontífice, cooperador de la verdad. Lo hemos escuchado muchas veces hablar en contra del relativismo, pero también lo hemos leído y le hemos escuchado comentar que no se puede pretender toda la verdad. Necesitamos a los otros para conocer la verdad. Ahora bien, el relativismo niega que exista una realidad, un algo externo al diálogo para poder confrontar si lo que decimos es verdadero o no. Y entonces se convierte en una lucha de poder. Cooperar para la verdad es con sinceridad y con humildad, escuchando al otro, buscar la mejor manera de entender la realidad sabiendo que nunca la vamos a poder entender del todo. Y muy unido a esto, la racionalidad de la fe, su esfuerzo porque se pueda explicar las razones por las que creemos en las arenas públicas. Todos los cristianos tenemos razones para creer y, de hecho, creer es una forma de conocimiento. Creemos a los profesores y muchas de las cosas las hacemos, las pensamos y estamos convencidas de ello porque hemos creído a otros. Ahora bien, hay razones más fuertes o menos fuertes para creer a otras personas y los cristianos tenemos razones poderosas para creer y podemos explicarlas en cualquier lugar. Y por último yo hablaría también de su vida, de su esfuerzo en el trabajo, de su humildad como papa. Ha sido todo un testimonio para aquellos que deseen cooperar también en la búsqueda de la verdad.
El Papa Benedicto XVI presidió 3 jornadas mundiales de la juventud en Alemania, Australia y España. Los grandes encuentros dejaron un permanente recuerdo en el corazón de muchos jóvenes que fueron como peregrinos y otro como periodista de Así Prensa para informar del evento. Veamos. La impresión es completamente distinta. O sea, Benedicto XVI tuvo una llegada tremenda a los jóvenes, muy, muy grande. De hecho, siendo las 2 jornadas europeas, porque una fue en Alemania y la otra fue en España, la participación de los jóvenes fue masiva. En la vigilia, en el campo de María, a la que llegaron 1 millón de personas según un dato oficial, el Papa dijo una cosa bien bonita y muy buena. Dijo que solo los santos son capaces de la revolución que permite el cambio efectivo del mundo. Solo los santos pueden hacer eso, invitando a todos los jóvenes presentes a ser santos. En algún momento no era claro si se iba a suspender o no la vigilia, porque la lluvia era muy fuerte, el viento era fuertísimo. El Papa no hablaba todavía, pero tenía una sonrisa de oreja a oreja y la gente no se movía. Bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el viento, la gente estaba ahí. Y de hecho, el Papa tuvo que acortar muchísimo el discurso y sobre la lluvia les dijo, primero les dio las gracias por la alegría y por la resistencia. Y le dijo, nuestra fuerza es mayor que la lluvia. La gente lo amaba, ¿no? Con los gritos y todo. Era bastante querido y eso era algo que me llama la atención porque nunca se decía eso en los medios acerca de Benedicto, ¿no? Cómo la gente gritaba su nombre en las barras que habían, ¿no? O sea, era demasiado divertido hacer las barras de amor hacia Benedicto, ¿no? Con tanta alegría que había en la JMJ, en el momento en que él alzó la Eucaristía para para bendecir, ¿no? Para hacer la misa, hubo un silencio, yo creería milagroso, ¿no? Un silencio en toda la base aérea, que decía claramente algo importante está sucediendo y todos lo sabían. Entonces, me acuerdo que él alzaba la Eucaristía y ese silencio milagroso, ese silencio que te decía que te daba mucha paz, que no lo podías creer, y en ese momento incluso, bueno, por lo menos en la zona donde yo estaba, se calmó todo, se calmó la tempestad, ¿no? Y yo me acuerdo bastante que se asemejaba bastante al pasaje bíblico en donde Jesús calmaba las tormentas, ¿no? Y todos sus apóstoles se asustaban y todo, y Jesús con toda la tranquilidad del mundo calmaba las tormentas y hacía ver que Él era dueño de todo. Habían miles y hasta de repente millones, pero había demasiados jóvenes, desde, no sé, chicos menores de edad hasta adultos, hasta donde se consideran jóvenes. Era demasiado, un mar de gente desde el día 1. Entonces, a mí nunca me hizo sentido, mientras estuve en la JMJ, ese mensaje o esa percepción que hubo de que no era lo mismo, inclusive que era más o menos místico o con menos llegada, o que transmitía menos alegría, menos paz. No, llegando allá es que abrí mi mente y saqué ese sesgo de mí, ¿no? La primera vez que lo vi pasar, Benedicto estaba en el estrado, exponiendo el Santísimo, haciendo una oración. Me acuerdo que hasta que el solideo se le volaba. Y después de hacer una oración, todos, inclusive por la lluvia, porque era una tormenta, paró y luego llegó lo que nosotros, o al menos el grupo con el que estuve, lo llamamos como una lluvia de bendición, ¿no? Amigos, nos despedimos de Benedicto XVI con ese video recuento de lo que fue la jornada. Hasta el cielo con la gracia de Dios, Benedicto XVI.